Jugar es la actividad suprema. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que es una actividad muy diferente de otras tantas que emprendemos en el día a día, sobre todo por una cuestión, y es que si tuviéramos todas nuestras necesidades cubiertas, si no tuviéramos que trabajar porque ya tenemos dinero o porque ya existen cosas que están hechas, porque no hay que producirlas, si no existieran la necesidad de salir a comprar, si no existiera la necesidad de, en fin, de estudiar, de hacer tantas cosas para poder vivir en el mundo que te presenta dificultades si no haces esas cosas con cierta urgencia o necesidad. Entonces, ¿qué haces si todo eso estuviera solventado? Bueno, pues la actividad entendida, al menos con una definición concreta, que engloba muchas más cosas de las que pueda parecer a primera vista, no solo los juegos que vemos más obvios, sino más cosas que realmente, más actividades en las que realmente se está incluyendo ese concepto de que se está en el fondo jugando algo. Bueno, pues en ese tipo de actividades, esas actividades que harías sin que alguien te lo pida, sin que el mundo te lo reclame, porque si no, no sobrevives, esas actividades, por eso digo que son, en cierto modo, una actividad suprema o superior o que va más allá, ¿no?, de las cosas. Y la definición de ese tipo de actividad sería, es decir, ¿qué es jugar? Pues jugar, según Bertrand Schutz, que es un filósofo con el que estoy muy de acuerdo en este sentido, por cómo ve y cómo representa y cómo ha pensado en qué es el concepto de jugar. Jugar sería la actividad en la que participamos de forma voluntaria que supone un reto innecesario. Esta sería la versión breve de su definición. Tiene una versión más compleja y con más elementos y más detallados, pero sería esto. La actividad que hacemos de forma voluntaria, pero que es un reto innecesario. Esa es la esencia de lo que es jugar. Por eso, ¿por qué hace falta ponerse a jugar a un juego de mesa? Bueno, es absolutamente innecesario, no va a ir a ningún lado, no vas a producir nada, vas a pasártelo bien, podría ser uno de los objetivos si solo quisieras pasártelo bien, pero bueno, es opcional realmente lo de pasárselo bien, puedes pasártelo bien o no, pero bueno, es una actividad en la que entras y es verdad que puedes entrar en una actividad que sea juego, o sea, que sea como que haces los movimientos de jugar, no por la razón, es decir, puede ser que te hayan obligado a jugar, por tanto, filosóficamente al menos según esta definición, no estarías jugando realmente, estarías haciendo otra cosa, estarías siendo obligado, estarías haciéndolo, estarías haciendo los movimientos de jugar, pero no estarías jugando en sí. Y, y también tiene que ser eso, un reto, vamos a decir, sí, innecesario y que no, pues eso, que no es algo que te presenta la vida y que hace falta realmente. Pues por ejemplo, escalar es un ejemplo de otro tipo de juego o de otra forma de jugar, que es como, ¿por qué tengo que escalar esa pared, esa montaña tal? Pues por nada en concreto, simplemente por el hecho de hacerlo. Y esa es un poco la clave también de lo que es jugar. La esencia de jugar está en la propia actividad de jugar, en la propia acción, no hace falta. Sí, está esa cosa de, no, yo juego para ganar. Bueno, eso sí hay una condición de victoria que puede haberla. O juego para pasármelo bien, o juego para estar con mis amigos. Todas esas son razones válidas y por supuesto está bien también, pero en el fondo el juego em, no... La esencia de lo que es jugar no es todo eso, sino está en la acción misma de jugar, donde se encuentra la esencia de lo que es el juego. A diferencia de eso, otro tipo de mm, acciones, actividades más utilitarias, ¿no?, que podrían ser, pues eso,
¿trabajo por trabajar? No, trabajo porque me da unos beneficios, porque me ayuda a conseguir dinero, a conseguir, en fin, lo que sea. Entonces, bueno, ese jugar puede ser eso, ayudar a una persona o a alguien que lo necesita de forma voluntaria y dices, me voy a plantear el reto de... Es una cosa que, digamos, no te impone la vida, pero tú puedes plantearte ese reto y estás jugando y lo estás haciendo por el valor de la acción en sí, no tanto por el resultado, que en el caso de los juegos es más evidente quizá, aunque en otros casos puede haber resultados, ¿no? Igual, bueno, estás ayudando a una persona por conseguir el resultado de ayudarla, entonces igual no es lo mismo, pero digamos que incluso eso podría estar encompasado por el concepto de jugar. Y eso también es importante o interesante porque, claro, bueno, aparte que tiene que ver con las motivaciones intrínsecas de las personas, que si son intrínsecas o extrínsecas, ¿no? Es decir, si tú realmente esa motivación, has aceptado el juego, has aceptado jugar, has aceptado ese reto que no tienes por qué tener ni por qué, entonces estás teniendo una motivación intrínseca, pero si te lo imponen, entonces es diferente. Y cuando hay una motivación intrínseca, bueno, esto está estudiado también por psicólogos, etcétera, pues la forma en la que lo vives y en la que mmm, experimentas lo que estás haciendo es diferente, es mucho más intensa, es mucho más, te cala mucho más, la haces de una manera mucho más desapegada, no la sufres tanto, aunque también puede ser, además eso no quiere decir que no la vayas a sufrir o que no sea un reto, o que no sea dura o que no sea, pero podrías, en fin, podría ser, eh, o sea, a pesar de que fuera dura, pero es como que has aceptado las consecuencias de lo que puede suponer esa, esa actividad, esa acción, porque has aceptado la acción en sí misma. No sé si es un poco abstracto esto, pero bueno, entonces eso, realmente engloba un montón de cosas y eso significa también que podemos, por un lado, hacer de muchas cosas un juego. Bueno, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo crochet y no es algo que necesite hacer. Me puedo comprar una bufanda rápidamente en internet o en cualquier tienda si lo que quieres es una bufanda. Pero es que, claro, no lo estoy haciendo por el objetivo de conseguir tener una bufanda, aunque sea un extra que está ahí y que está bien y termino teniendo una bufanda tal. Pero yo realmente me he puesto el reto de aprender a hacer crochet y de intentar de practicarlo porque la acción en sí mismo he comprobado que me resulta gustosa, interesante y atractiva. Y, y luego, pues bueno, esto me recuerda un poco, no tiene que ver realmente, pero pues era lo de em, la mujer de Ulises, ¿no? Em, cuyo nombre ahora no me viene. Penélope, que desteje la madeja de hilo y vuelve a tejerla, porque el objetivo no es, en su caso es diferente. En su caso lo hace para engañar a los pretendientes, ¿no? Pero el objetivo, o sea, podrías destejer, pues como un puzzle, ¿no? Haces un puzzle y luego bueno, lo puedes deshacer y lo metes en la caja. ¿Y para qué lo has hecho? Para hacerlo. Es verdad que los pasatiempos entran en esa definición y otras cosas también. A veces puede ser otro tipo de juegos, como los juegos, vamos a decir, narrativos, o el actuar en sí, puede ser muchas veces el arte, es un juego, unos retos, o sea, igual te propones cierto reto de forma voluntaria. El arte normalmente, digamos, no tiene un componente súper necesario, ¿no? Hace falta que exista en el mundo para que se muevan los ejes de las cosas. Pero aunque para mucha gente sea luego vital o muy importante, pero la creación de arte en sí, yo creo que tiene mucho de juego también, de jugar, de probar, pero no solo probar, sino de enfrentarse a retos innecesarios por el hecho en sí de lo que supone ese reto, de la acción en sí. Y bueno, en fin, creo que eso es muy interesante porque supone que esas acciones son las que son realmente interesantes, realmente la esencia de... Es decir, tienen sentido en sí mismas, ¿no? No hace falta que busquen el sentido fuera, es un poco la clave.
es un tipo de actividad que tiene sentido en sí misma. Por ejemplo, una cosa que a veces se dice, ¿no? Es, hace poco he leído que Noam Chomsky lo decía dice, busca un trabajo que harías aunque no te pagaran por ello, ¿no? Entonces ese trabajo ideal de no siento que esté trabajando. ¿Por qué? Porque la actividad tiene sentido en sí misma para mí, ¿no? Para esa persona que la está haciendo no necesito que me lo premien, sino que yo es algo que haría, aunque no, si fuera rico y millonario y no tuviera ninguna necesidad monetaria, es el tipo de cosa que me gustaría hacer, ¿no? El tipo de cosa que me gustaría... Bueno, eso es ideal, pero este tipo de actividades, que yo le llamo jugar, o sea, esta acción, jugar, esta es la que te indica, ¿no? ¿A qué reto innecesario te enfrentas tú? ¿Qué tipo de cosas te llama? ¿Qué tipo de retos puedes plantearte que te resulten interesantes y quizá además luego tengan otros extras, vamos a decir, de que puedan servirte para otra cosa, ¿no? Para socializar, para mejorar tu físico, para mejorar tu mente, para... Bueno, esas son otras cosas que pueden tener también, pero que no son lo que la actividad requiere en sí, ¿vale? Entonces, bueno, me parece que es un tema bastante interesante, una... Yo desde luego mm, me encuentro muy a gusto en ese tipo de actividades. Me siento en cierto modo que no sé si tienen algo absurdo, ¿no? Porque al final como no son productivas parece que nuestras mentes no entra que algo pueda, pues en fin, que sea como que no tenga un producto claro o un producto evidente o que no tenga, todo tiene que servir para algo, todo tiene que y en cierto modo, pues bueno, puede ser comprensible porque vivimos en un mundo en el que tenemos que sobrevivir. Ahora hemos conseguido hacer que la especie humana sobreviva mucho y a menudo, pero vivimos en un mundo que no está pensado para que, o sea, en el que hemos logrado sobrevivir, no nos lo ha puesto fácil la naturaleza para ello. Y en ese sentido es normal que queramos hacer cosas que nos sirvan, que sirvan, ¿no? Pero este tipo de cosas inservibles, en cierto modo, yo creo que precisamente es eso, como para mí tienen como esa especie de calidad o de cualidad de estar por encima de las demás actividades, de ser, no voy a decir divinas, porque para empezar ni creo en Dios, pero de estar eso a un nivel diferente, precisamente porque si tuvieras todo resuelto, ese es el tipo de actividad que harías, ¿no? Entonces, tienen algo especial, tienen algo superlativo, algo que va más allá de esa necesidad. Y ya digo que no solo es jugar a un juego de mesa, jugar a un deporte, jugar a un videojuego, que también, por supuesto, tienen ese tipo eso también es jugar, por supuesto, ¿no? Pero, o sea, eso es lo que entendemos por jugar más a menudo. También jugar con juguetes, como jugar a los niños, o jugar a pilla-pilla, todo ese tipo de juegos infantiles. Pero yo creo que va mucho más allá y creo que tiene que ver, para mí ya digo, con el sentido, incluso el sentido de la vida. Y creo que tenemos que encontrar juegos, tenemos que encontrar a qué podemos jugar, no solo como cajas con cosas que nos dicen cómo jugar, sino en nuestra vida también retos personales que digamos, me quiero enfrentar a ese reto. ¿Por qué? Porque sí. Porque ese reto en sí me llama por alguna razón. Y esto puede ir incluso a cuestiones mucho más allá. Es decir, ya sé que el concepto claro de jugar, como va asociado a estas cosas que no tienen una necesidad como suprema, vamos a decir, y entonces a veces, claro, tú puedes, o sea, es más liviano, ¿no? O sea, tiene menos, parece, menos importancia el cómo se ejecute ese juego, esa acción. Porque bueno, si tú fallas en la producción de una fábrica, pues es grave y tiene unas consecuencias graves. Si fallas en la producción de un juego de mesa que estás jugando con tus amigos, pues bueno, pues ya está, se queda ahí tienes menos puntos y no va a ningún lado, no tiene una especie de consecuencia real grave en el mundo, en principio. Pero yo también, en cierto modo, veo eso como que para mí está asociado el sentido de la vida, los sentidos que damos a la vida, porque yo no creo que exista un gran sentido, una especie de sentido objetivo para todo el mundo, o un tipo de sentido. Creo que hay ciertas cosas que dan sentido, que a mucha gente le cuadra, no a todo el mundo, pero al final cada persona tiene su propia variante de cosas que le mueven y que le dan sentido a su vida, o que podrían llegar a dar sentido a su vida. Y es un dilema porque, para empezar, eso no existe una especie de sentido objetivo, sino
que precisamente creo que lo que existen son objetivos intrínsecos, o sea, que salen de, que tienes que encontrar, que tienes que aceptar tú mismo, eh, o incluso aunque sean dados por fuera, pero que tú hayas interiorizado y hayas aceptado como propios. Y si ese es el caso, entonces es cuando van a tener sentido para ti. Y entonces ahí creo que hay un trabajo de búsqueda, de encontrar qué cosas me hacen clic, con qué cosas eh, sintonizo, cuál es el reto al que me quiero enfrentar, que dé sentido, que tenga sentido en sí mismo el hacer eso. Mm, y, y no se trata tanto de conseguir un objetivo, aunque sí que es un factor también el plantearse un objetivo concreto de cómo llegar a algo, pero eso es para dar sentido a la acción en sí, para que ese proceso, esa acción, hasta llegar ahí, esté dando sentido, o sea, tenga sentido en sí misma, o para que se pueda generar ese tipo de actividad. Bueno, este ha sido un vídeo un poco improvisado, me he puesto a grabarme tejiendo ganchillo y de repente me tenía esto en la cabeza y me he puesto a hablar un poco de ello y a pensar un poco en alto. No sé muy bien qué haré con este vídeo, pero si lo estás viendo por alguna razón, gracias por haber escuchado hasta aquí y espero que te haya resultado interesante. Voy a parar ya.